Hola, me da mucho gusto que quieras seguir conociéndote. Mira, en la charla pasada vimos de qué manera penetran las heridas en la infancia, pero hoy quiero que tú sepas de qué manera somos afectados en la infancia. Para esto he dividido un poquito las heridas en 5, ya que son las más comunes en nosotros, en los seres humanos, ¿sí? Les he llamado profundas porque vienen esas acompañándonos toda la vida. Vienen desde el seno materno y nos acompañan durante toda la vida. También mencioné unas que son por injusticia, otras que atacan nuestras potencias, otras que son por violencia y otras que son por vicios. ¿Sabes por qué le doy mucha importancia a esto? Y lo he dividido en 2 partes. Hoy vamos a ver las heridas de la infancia, pero en la próxima charla vamos a ver de qué manera nos afectan estas heridas, ya siendo ahora sí que jóvenes o adultos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros sacamos esas heridas a la luz, vamos a poder darles tratamiento. Yo tengo un conocido al cual admiro mucho que dice que las heridas son como serpientes que están ahí escondidas en nosotros, pero salen al acecho en cualquier momento. Por eso le he dado tanta importancia, porque esas heridas cuando salen dañan mucho a nuestra persona y a nuestros semejantes con los que convivimos. Entonces hoy te voy a comentar de las heridas profundas. Vamos a iniciar con estas, ¿sí? Las heridas profundas son cuando se generan en el seno materno. ¿En qué circunstancias? Mira, cuando por ejemplo te dan la noticia de que vas a ser madre, a la mujer le dan la noticia y ella no está en una situación adecuada o no se siente capacitada para ser madre, puede ser que esté en un momento de soltería y que realmente no puede con ello. Entonces le llega el pensamiento de rechazar a ese bebé, o en algunos casos hasta cuando el padre se lo sugiere, de el aborto. Entonces estas son situaciones muy fuertes para el bebé y no quiere decir que el bebé ya tenga los elementos para identificar me quieren abortar o algo, no. El bebé recibe estos estímulos por el estado anímico de la madre. También vamos a ver otro ejemplo, cuando hay padres machistas que exigen a la mujer el sexo del bebé. Hay lugares en donde tú sabes que no aceptan a las niñas, quieren puros varones, pero también aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, hay mucho machismo. Entonces también esa es una de las heridas profundas. También sabes cuándo la situación económica es muy precaria y entonces llega la noticia de que vas a ser madre y pues sí te llega así como que no una alegría profunda, sino una preocupación. También en esos casos es muy complicado para el bebé y recibe otra herida. También cuando el parto ha sido muy difícil y ella ha tenido muchas complicaciones y dolores, ahí el bebé también queda muy afectado. Entonces esas heridas son muy profundas porque se generan desde el seno materno. También tenemos el otro tipo de heridas que yo le llamo de injusticia. Y quiero hacer hincapié en que, mira, las heridas en la infancia son muy preocupantes por lo siguiente. Porque mira, en este caso vamos a poner un ejemplo para que quede bien claro. Por ejemplo, a un niño le penetran las heridas hasta el fondo, a un adulto ya no tanto. ¿Por qué? Porque el adulto ya tiene los recursos para poner barreras a cualquier tipo de heridas. ¿A qué me refiero con esos recursos? Voy a poner el ejemplo más claro. Mira, si a un adulto le dice a alguien que cometió un error, oye, eres un tonto, el adulto va a decir, ¿por qué soy tonto? Lo que pasa es que cometí un error o no hice las cosas de manera adecuada porque estaba distraído, en fin. Al niño vamos a suponer que se le da un helado a sus 3, 4 años y entonces al niño se le cae.
y le dicen, eres un tonto. El niño recibe la agresión directa porque el niño no tiene los recursos, ni siquiera intelectuales ni emocionales, para poderse defender. Si los tuviera, diría, oye papá, o oye a la persona que le está hiriendo, yo no soy un tonto. Yo lo único que tengo es que yo acabo de llegar hace 4 o 5 años a este mundo, no lo conozco y no es que sea tonto, no tengo las habilidades para sostener las cosas. De hecho, soy un poco torpe porque apenas estoy practicando. Ese sería, por ejemplo, ese criterio que él tendría en ese momento, pero no lo tiene, porque todavía, como él lo dice, está ahora sí que investigando, conociendo, sintiendo texturas, todo lo que es su nuevo mundo. Entonces, por eso es que a los niños hay que cuidarlos mucho, hay que protegerlos, porque ellos no tienen los recursos. Y quise hacer hincapié en esto porque sigue la herida de injusticia. La injusticia es, voy a poner el ejemplo, la mayor injusticia que yo pienso es cuando hay un abuso sexual con un pequeño. En este caso, el pequeño no tiene recursos para defenderse. ¿Y por qué hablo de injusticia? Porque es cuando una persona con una fuerza mayor o una jerarquía mayor se impone a un pequeño. En este caso del manoseo o del abuso sexual suele suceder de esa manera. O también pasa, y eso deja pues heridas muy muy profundas y dolorosas, como impotencia, miedo, autoestima baja, o sea, se siente poco valioso. Él no lo sabe, pero lo deja, ese acto lo deja en el pequeño. También cuando los padres generan golpizas a los hijos, proporcionan golpizas tremendas que obviamente los niños no pueden evitar y sufren en su personita. Ahí se está imponiendo la fuerza de un ser mayor de edad, o una persona que tiene, por supuesto, mucha más fuerza que el pequeño. También en agresiones verbales muy fuertes hacia él. Entonces le genera esas heridas muy, muy profundas. También vamos a ver cuando se atacan los centros potenciales del ser humano. ¿Cuáles serían esos centros? Pues la inteligencia o el entendimiento, la memoria y la voluntad. ¿Qué quiere decir con eso? Mira, cuando a ti, por ejemplo, te atacan tus centros, por ejemplo, la memoria, es cuando te dan una noticia de que tu padre o tu madre ha muerto por un accidente repentino o tiene una enfermedad muy grave en donde puede perder todos sus sentidos o en fin, queda en estado vegetal. Eso tu entendimiento no lo capta, no logra, y ahí hay una herida en el entendimiento. También cuando viene una herida en la memoria. ¿Cómo sería eso? Cuando, por ejemplo, tú estás consciente, tienes la memoria de que tu padre es este, tu madre es esta, pero cuando te dan, por ejemplo, una noticia tan fuerte de que esta persona o esta no es tu padre o tu madre, o eres hijo adoptado, también son heridas muy, muy profundas. Por eso debemos de tener cuidado en todas estas acciones, ¿sí? Y también vienen las heridas hacia la voluntad de la persona, que es otra de nuestras potencias. ¿Cómo sería esto? Mira, cuando, por ejemplo, a nosotros nos dicen, ¿sabes qué? Ay, no sé, tú como que me caes mal. Cuando o sentimos, no nos lo dicen, pero sentimos un rechazo tremendo de alguna persona hacia nosotros. Y nosotros no hemos puesto ningún acto de voluntad para que caerles mal, pero sentimos ese rechazo y a veces nos lo dicen directamente, que les caemos mal, pero no saben por qué, no nos dan razones. Ahí nosotros pues nos sentimos heridos porque es una herida de rechazo. Pero también suele pasar cuando los padres nos rechazan, ya sea del padre o la madre, por tener conflictos entre ellos y con las familias de origen de ellos. Entonces, cuando nosotros nos parecemos o actuamos como ellos, sentimos ese rechazo de los padres cuando hay ese conflicto. Por eso a veces hay expresiones de, ay, te pareces a tu padre, o te pareces a tu madre, o a la familia de tu padre, o a la familia de tu madre, en el caso.
Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado para no generar esas heridas. También hay heridas que se generan por la violencia. Yo les puse heridas por violencia. Estas se pueden generar cuando sufres un atraco, un asalto o un secuestro. Ahí imagínate cuánto miedo se genera, cuánta angustia, cuánta desesperación cuando pues sufres ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces debemos también de tomar en cuenta que hay que sanar ese tipo de heridas que nos surgen en esas situaciones. Yo le puse heridas por violencia. Y también tenemos las heridas por vicios. Estas se generan cuando, por ejemplo, los padres sufren de adicciones y se pierde muchas veces por esas adicciones el patrimonio familiar. Es una situación también que genera heridas en la persona. Y este tipo de heridas que son por vicios generan unas heridas en toda la familia, ya sea en el padre, en la madre y en los hijos. También hay heridas por infidelidad, llámese del padre o de la madre. ¿Por qué? Porque ya no se reparte el amor en proporción totalitaria, sino que hay división. Entonces ahí se generan heridas tanto en la persona, llámese la esposa, el esposo o los hijos. Y también pues hay fugas económicas y también se generan heridas de todo ese tipo porque hay desviaciones del patrimonio. Y habiendo visto todo este tipo de heridas, que son las más comunes, a mí me gustaría que vayas viendo cuáles de ellas tienes tú en tu interior. Hay que dejarlas salir, porque como decía ese amigo que te digo, al cual admiro mucho, que son como serpientes que salen en algunos momentos de nuestra vida y nos ocasionan muchas problemáticas. Necesitamos detectar cuáles son esas serpientes, pequeñas o grandes, para darles un tratamiento, ¿verdad? En el caso de las heridas. Entonces yo te recomiendo que tengas esos espacios para detectar con qué heridas cuentas y te invito a que veas y escuches la siguiente charla para que sepas de qué manera afectan en la vida ya en la juventud y de la adultez. Vamos a detectarlas para después identificar de qué manera me están afectando en mi vida. Ojalá y esta charla te haya servido, te la doy con mucho cariño y te espero en la siguiente. Gracias.